2000. Ahí ya podemos sacar rápidamente nuestra restricción. ¿Cuánto sería para pegamento? Es 1, ¿no? Entonces ya no es necesario colocar. Más x sub 3. Esto tiene que ser menor o igual que 500. En la siguiente columna, x sub 1 más 2x sub 2 más 3x sub 3 menor o igual que ¿cuánto debe ser? 650. Y finalmente, en acá tendríamos de clavos, ¿no? Ahora la función de restricción de clavos sería 3x sub 1 más 4x sub 2 más 5x sub 3 menor o igual que 2000. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos, ¿no? Ya tenemos las restricciones. Y la restricción de no negatividad sería, ¿no? X sub 1, X sub 2, X sub 3 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos estas restricciones, los índices, ¿cuáles son los índices, estimados jóvenes? ¿Cuáles son los índices? Estos números, ¿no? De acá. 2, 1, 1, ¿no? Aquí también hay 1, 2, 3, 3, 4 y 5, ¿no? Esos son los números o los datos que van a ir en nuestra tabla. Pero antes de mandarlos o de ya reemplazar o enviar los datos a nuestra tabla, nosotros los vamos a convertir estas inecuaciones en todo esto, ¿no? Estas inecuaciones en ecuaciones, ya no inecuaciones, ¿no? Van a ser igualdades. Entonces, para que se puedan transformar en igualdades, vamos a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, el z o la función objetivo la vamos a igualar a 0. Entonces, ¿cómo me quedaría? De esta manera, ¿no? 0 es igual a z menos 700x sub 1 menos 900x sub 2 menos 1600x sub 3. Ya tenemos ahí. Ahora nos vamos a lo que es las inecuaciones. Entonces, en las inecuaciones simplemente le vamos a sumar una variable, ¿no? Entonces sería 2x 1 más x sub 2 más x sub 3 más una variable de holgura o una variable que hace que toda la parte de las variables de esta ecuación más su misma, ¿no? Su mismo equivalente hacen que la función sea igual, ¿no? al valor numérico, ¿no? De la inecuación. Entonces aquí tendríamos otro, ¿no? Sería x sub 1 más 2x sub 2 más 3x sub 3 más otra variable, en este caso sería 2, igual a 650. Y finalmente, estimados jóvenes, sería 3x sub 1 más 4x sub 2 más 5x sub 3 más otra variable, ¿no? Una variable de holgura que no es igual, ¿no? A la 1, 2. Sería 3 igual a 2000. Listo, ya tenemos ahí, ¿no? Pues esos valores primeramente de las funciones, vamos a mandarlos, ¿no? A la tabla. Esta sería la ecuación 1, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar de ahí. ¿Qué valores tiene? A ver, vamos a mandar a la tabla, ¿no? 2. ¿2 a quién pertenece? A x1. Entonces vamos a colocar aquí 2. Ahora, más x sub 2, ¿no? X sub 2, ¿qué subíndice tiene? 1.
X sub 3 también tiene el subíndice 1. La variable de holgura 1, ¿a quién pertenece? A la primera ecuación, entonces ponemos acá 1. ¿Estamos? En la primera ecuación, ¿tiene variable de holgura 2? No, solamente tiene la variable de holgura 1. O esta variable, ¿no? Esta lo vamos a... Solamente tiene una variable. Esta de acá. Entonces, cuando estoy resolviendo acá, la variable holgura 2 no tiene. La variable de holgura 3 tampoco. ¿Tiene el valor de z? Tampoco, ¿no? ¿Y cuánto va a ser la razón? Es igual a 500. Ahora nos vamos a la ecuación 2. La ecuación 2 igual, ¿no? Empezamos a ver, ¿no? El primer índice de acá es 1. El segundo valor es 2. El tercer valor es 3. Variable de holgura 1 tiene, no tiene. Variable de holgura 2 sí tiene. Lo colocamos 1. Variable de holgura 3 no tiene. Z tampoco. ¿Y a cuánto es igual? A 650. Ahora, para la tercera ecuación, lo mismo, ¿no? Vamos a pasarle acá 3. ¿Y ahí qué sigue? 4, 5. Variable de holgura 1 no tiene. Variable de holgura 2 tampoco. Y la variable de holgura 3 sí tiene, ¿no? En la tercera ecuación colocamos 1. Z0. ¿Y a cuánto es igual? A 2000. Ahora en lo que es Z, igual, ¿no? Z a la X1, en el coeficiente X sub 1, ¿qué número está ahí? Vamos a respetar el signo, sería 700. X sub 2 menos 900. X sub 3 menos 1600. Ahora, ¿tiene variables de holgura esto? No, no tiene. Pero sí tiene el valor, un z, ¿no? Este z, ¿qué coeficiente tiene acá? El z. En acá. ¿Qué coeficiente tiene esta z? Tiene 1, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá 1. Y es todo. Entonces, de esa manera vamos a llenar nuestra tabla. Se está entendiendo, ¿no? Si hay alguna consulta, me lo puede hacer por el chat. O si no, me lo puede decir por el micro. Ahí está, muy bien. Ahí están enviando algunos. Ya pueden enviar, ¿ya? Si lo terminan antes que yo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a pasar a ver el Excel, ¿ya? Vamos a ver el Excel. Pues ojalá es que nos salga, ¿no? Pero sí creo a dos ya les ha salido, ¿no? Vamos a ver esto, ¿ya? Pero no se preocupen. Sí, sí es posible de resolver. Solamente hay que fijarse en la fórmula. Vamos a pasar al Excel. Ya voy a dejar compartir. Los que no lo han resuelto hasta acá pueden tomarle imagen. Muy bien, entonces vamos a pasar, ¿ya? Ya está, se observa, ¿verdad? Muy bien, entonces, primerito, ¿qué debemos darnos cuenta para poder resolver este ejercicio? A ver, estimados, ¿qué parte primerito debemos observar? ¿Quién me dice? ¿Qué fila? ¿Qué columna? A ver, pueden mandar por el chat. ¿Qué primerito, qué debemos observar? Ahí está un valiente. Muy bien, ¿ya? Primero debemos observar, excelente, estimado.
Excelente, Ever, excelente, Alex. Ya se va a considerar, ¿ya? Primero debemos observar la fila de la Z de la función objetivo. Es sombreado, ¿no? Entonces, una vez que miras la fila de la Z, tienes que fijarte cuál es el más menor, el más pequeño, el más alejado del cero, porque son negativos. Entonces, si te fijas, estamos dándonos cuenta que el más lejano del cero es el menos 1600. ¿Sí o no? El más menor, ¿cuál es? El más menor, el menos 900, menos 700, no, ¿no? El menos 1600, el más menor. Entonces lo voy a subrayar para no equivocarme. ¿Estamos? ¿Puedes hacer eso? ¿Listo? Una vez que hemos encontrado el más menor, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a este extremo acá. Ya, a este extremo nos vamos. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra fórmula, ¿no? Colocamos igual el valor de 500. ¿Puedes hacer eso? Entre el valor 1. A ver, estimados, los que están siguiendo pueden observar. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Hemos sacado, ¿no? Una división en 500 entre lo que hemos subrayado. Entonces, jalamos hacia abajo y nos sale estos valores. ¿Ya? Entonces, esto lo puedo minimizar, ¿no? Ya está. Pues una vez que hemos visto esto, estimados jóvenes, ya hemos dividido toda 500 entre 1, 650 entre 3 y 2000 entre 5, ¿no? 2000 entre 5, 400. 650 entre 3, 216.7. 500 entre 1, 500. Ahora nos fijamos de estos tres números, estimados jóvenes, de estos tres, ¿cuál es el menor? ¿Está sencillo? Sí, ¿no? ¿Cuál es el menor? Nos fijamos que el menor es 216. Entonces, como el menor es 216, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subrayarlo nuevamente. Entonces, ¿en dónde se intersectan estas líneas verdes? El sombreado verde, en el número 3. El número 3, ¿qué se va a llamar? El punto o el número pivote. ¿Ya? Le dicen pivote, ¿por qué? Porque en este punto todas las respuestas posibles de la primera tabla se están confluyendo, ¿no? Están intersectando. Entonces, este método simplex, que no tiene nada, ¿no? De simplex, pero ¿qué es esto, estimados? Está empezando a atraer, ¿no? Las respuestas posibles a este 3 con este algoritmo, ¿no? Los algoritmos matemáticos utilizamos los ingenieros bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones que la matemática propiamente dicha no la puede resolver. Entonces, ¿qué se hace? Algoritmos, ¿no? Es un algoritmo. Esta solución es un algoritmo matemático. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos este valor de 3, ya tenemos nuestro eje pivote, ¿no? Entonces, ¿en qué parte se ha aparecido el pivote? En la U2, ¿no? En esta fila, ¿no? U2. Entonces, en mi siguiente tabla, en vez de U2, ¿qué voy a colocar? Eso en el examen también ya tengan presente. En vez de U2 voy a colocar X2. ¿Se han dado cuenta? Cambió, ¿no? Ya no es U2. ¿Ahora qué es? X2. Entonces, en este X2, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer, primero me fijo en el pivote, ¿ya? El pivote. ¿Entre cuánto tengo que dividirle a este pivote para que se vuelva 1? A ver, ¿quién me dice? ¿Entre cuánto tengo que dividirle a este pivote para que se vuelva 1? Ahí está, muy bien. Entre su mismo número, ¿no? Entonces, ¿qué hago? A todita la fila verde tengo que dividirle entre este número 3. A todita la fila verde, que en U2, todo esto, tengo que dividir entre 3. Ahí está, muy bien. Tengo que dividir a todita la fila. ¿Por qué? ¿Por qué entre 3, ingeniero? Porque no puede ser entre 2, entre 1. No. ¿Por qué? ¿Por qué entre 3? Porque este pivote que hemos encontrado, yo quiero que se vuelva 1. Este pivote, este 3, esta intersección.
Ya esta intersección que hemos encontrado, quiero que se vuelva 1. ¿Entre cuánto tengo que dividirle para que se vuelva 1? Entre 3. Entonces voy a dividir todito el verde entre 3. Entonces empezamos. Esto es igual a 1, ¿no? A C4 entre F4. Pero este F4, ¿qué tengo que hacer? Candadito, ¿no? Con F4. Candado, ¿no? Una vez que ya está con candado, ¿qué hacemos? Enter. ¿Ya está? Entonces, jalamos. ¿Ya está? ¿Qué hemos hecho? Que este pivote que era 3, ¿ahora qué se ha vuelto? 1, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está 1. Ya lo tenemos como 1. ¿Listo? Ya lo tenemos como 1. Ya está, ¿no? Entonces, esta fila es especial, ¿verdad? Esta fila nueva que estamos sacando es especial, la vamos a marcar en esta partecita. Ya está, entonces es especial. ¿Por qué? Porque esa es una fila construida nuevo. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Empezamos a llenar los otros datos, ya, los otros puntos de acá, ¿no? Empezamos a llenar toditos estos demás partes de la tabla, o la tabla nueva, le dicen, ¿no? Entonces, esta tabla de acá, vamos a empezar con C9, ¿no? Esta parte de acá, ¿ya? Esta parte. ¿Vemos? ¿Cómo hallamos este nuevo valor? En aquí se han equivocado varios. ¿Qué hacemos? Le colocamos el signo igual. El número anterior de esta tabla, ¿cuál es? El número anterior de U1X1. Es el número 2. El número anterior es el número 2. Tengo que restar menos, ¿ya? Menos, chispas, ¿qué ha pasado? Se ha puesto solito. Menos, te recomiendo paréntesis. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es de U1, estimados, de U1, cuál es su pivote de la fila U1? ¿Cuál es su pivote de la fila U1? Este 1. ¿Cuál es su pivote de la U1? Es E3. Entonces, ese va a ser su pivote. Entonces, ¿qué hago a ese pivote? Le aprieto el F4. Lo sello, ¿no? El candado. ¿Y por qué? Multiplico por el número nuevo, la fila nueva X2, el de abajo. Entonces, ¿qué estoy haciendo, no? C3, el número antiguo de U1 y X1. El número antiguo, menos, paréntesis, el pivote de la fila U1. La fila U1 tiene un pivote, que es el número 1. Este número 1 lo voy a sellar, ¿no? Con F4. Por, ¿cuánto, estimados? Por el número nuevo, ¿no? De X sub 2. ¿Cuánto es el número nuevo de X sub 2 en X1? 0.3333, ¿no? Entonces, hago igual. ¿Está? ¿Les ha salido igual, estimados? Entonces, ¿qué hago? Jalo, ¿no? Ahí. ¿Ya está? Ya tenemos, ¿no? Hasta ahí estamos, ¿no? Estimados jóvenes, estamos avanzando. Ahora para U3, lo mismo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Entonces, igualamos. Ya igualamos. Ahora, ¿qué necesito? El anterior número de U3, que está en X1. ¿Cuál es el anterior? Este 3, ¿no? Este 3. ¿De ahí qué hago? Resto menos, paréntesis. ¿Listo? Paréntesis, entro, ¿no? El paréntesis y el pivote del U3, ¿cuál es? El pivote de U3, de esta fila U3. El 5. Ahí está, muy bien. 5, ¿no? Este 5, como es el pivote, le pongo candadito con F4, ¿no? De mi teclado. ¿Y qué hago? Lo multiplico por el X2.
por la fila nueva, ¿no? Por la fila especial, ¿no? X2, por aquí. Entonces, ¿qué hago? Enter. Ingeniero, no hemos visto la fórmula otra vez, ¿ya? Ahí. Muy bien, entonces ya tenemos. Y otra vez, ¿no? Arrastro. Ya está. Ya tenemos el nuevo valor, ya estamos construyendo, ¿no? Entonces, cuando tú ya te hagas más práctico, lo vas a hacer en un rato, ¿no? En un instante. Entonces, ahora nos vamos a Z, ¿no? Al nuevo Z. Igual, ¿no? Igualamos. ¿Está? Igualamos. ¿Y qué hacemos? El número anterior que estaba en Z con X1, el menos 700. Ahora, ¿qué hacemos? Menos paréntesis. Ingeniero, sin paréntesis, sí puede salir igual, ¿no? Pero mejor nos aseguramos. Entonces sería, en acá, ¿qué hacemos? Tenemos que colocar primeramente su pivote. ¿Cuál es el pivote de Z? El pivote de Z es menos 1600, ¿no? El pivote de la fila Z es menos 1600. ¿A ese qué le hacemos? Lo encerramos con F4. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos por X sub 2, por la línea, por la primera, ¿no? Por la primera fila que hemos construido. Entonces, una vez que tenemos esa formulita, otra vez, ¿no? Enter. ¿Ya está? Ya se nos está, ya está saliendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, estimados? Arrastramos. Bueno, en acá, obviamente, este valor no tiene Z. ¿Ya? Hasta ahí no me tenemos que arrastrar. ¿Qué ha salido igual? A ver, estimados jóvenes, ¿les ha salido igual? ¿Estamos ahí? ¿A quiénes ya están hasta ahí? Están bien hasta ahí. A ver, manden al chat. Muy bien, excelente. Ya, excelente. Si uno entendió, todos han entendido. ¿Sí o no? Uno ya puede, ya todos podemos. Muy bien, qué bien, ¿ya? Ahora miren, nos damos cuenta que en la fila de Z todavía hay números negativos. ¿Ya? En la fila de donde está Z, todavía hay números negativos. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede? Está sucediendo que todavía debemos seguir iterando o aplicando este algoritmo matemático. Todavía hay negativos. ¿Cuál es el negativo? Está en la fila de X sub 1, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar porque hay todavía negativos. Los negativos deben desaparecer, ¿no? Ahí está. Hemos marcado en la fila donde hay negativo. Entonces, listo. Entonces, ¿cuál va a ser mi eje pivote? Entonces, ¿qué hago? Hago lo mismo, ¿no? Lo que he hecho anteriormente. Voy a dividir, ¿no? Es igual a este número, ¿no? A la razón entre la columna verde, ¿no? Voy a dividir 283.333 entre 1.6666, ¿no? ¿A cuánto me saldrá igual? Ahí está, ya salió, ¿no? Entonces, una vez que hago eso, arrastro, ya está. ¿Cuál es el número menor de estos tres números? El número menor es 170. Entonces, este número menor, 170, me va a indicar, ¿no? ¿Cuál va a ser mi pivote? Entonces, mi nuevo pivote, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo arrastro, ¿no? Y lo marco. ¿Y dónde ha caído la intersección? Ahora vamos a ver, un momentito, estimados. Ahí, ¿no? Ahí vamos a marcar. Ya está.
¿Dónde ha caído la intersección? En este punto. ¿Cómo lo hemos marcado así, no? Rojo y negrita. ¿Ya está? Ya tenemos, ¿no? Mi eje pivote. Mi nuevo pivote. ¿Dónde ha caído? En U1. Entonces, ¿qué hago? U1 ya no es en la siguiente tabla, que está abajo, ya no es U1. Ahora, ¿qué se ha vuelto? X1. Y abajo tenemos X2. ¿Se dan cuenta, no? Estos dos valores se han transformado. Ya no es U1, ¿no? Ahora, ¿qué es? X1 y X2 abajo. Entonces, listo. En mi eje pivote, ¿cuál es? 1.66666, ¿no? Para que este 1.666 sea número 1, para que sea un número, para que lo transformemos 1. Igual acá, ¿no? El 3 hemos querido que se vuelva 1, entre 3. Entonces, este número 1.666, que es mi eje pivote, quiero que se vuelva 1. ¿Qué tengo que hacer? Dividirlo, ¿no? Entre sí mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Lo voy a dividir entre sí mismo, ¿no? Para que se vuelva 1. Sería este valor entre su propio valor. Pero como voy a dividir a toditos, estimados jóvenes, como voy a dividir a toditos, ¿qué hago? Candado, ¿no? Al valor que estoy dividiendo. Entonces, Enter, se ha convertido en 1 y arrastro. Ya está. ¿Puedes hacer eso? Sí, ¿no? Muy bien, y igualmente, ¿no? Empezamos a construir la parte de abajo. ¿Cómo se va a construir? Entonces, igual, ¿no? Igual que el anterior, ya es algo mecánico, ¿no? A los mecánicos nos gusta lo mecánico. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A ver, estimados, en aquí vamos a construir la fila X2. Entonces, ¿cómo era? El número anterior de X2. ¿Cuál era? Este, el número anterior, el número ya antiguo, ¿no? El número que ya va a desaparecer. Entonces sería el número anterior. ¿Listo? El número anterior. ¿Menos quién? Menos su pivote. Ingeniero, pero acá no vemos un pivote que esté al costado, como en el de arriba, ¿no? Digamos, elegías 2, ¿cuál era su pivote de esta fila 2? El 1. Si elegías 3, ¿cuál era su pivote de esta fila 3? 5, ¿no? En aquí era menos 700, ¿cuál era su pivote? Menos 1600. Pero en acá, ingeniero, está justo en la esquina. ¿Cuál es su pivote? Su pivote va a ser el mismo número. ¿Ya? Entonces, rápidamente, hemos dicho que el pivote es el mismo número, es este mismo número. Candado por el nuevo X1. Este valor. A ver, estimados. Copian la fórmula. Entonces, el pivote de la fila, ¿cuál va a ser? El mismo, ¿no? El mismo sombreado. Por eso estamos repitiendo. Sería Enter. Entonces, ¿qué hacemos? Arrastramos. ¿Les ha salido igual? A ver, estimados. A ver, les voy a hacer ver otra vez la fórmula, a ver, para que vean. Entonces, C10 representa el número antiguo, ¿no? El C10 representa el número antiguo, menos el pivote. El pivote va a ser el mismo número por C15, ¿no? El X1, la fila nueva, ¿no? X que hemos construido, la primera fila que hemos armado acá arriba, la fila de X1. Entonces colocamos Enter. Ahora vamos a hacer para U3. Para U3 va a ser algo similar, ¿no? Colocamos igual. El anterior valor de U3, ¿cuál es? 1.3333, ¿no?
¿Qué hacemos? Menos, paréntesis. Ahí está, están enviando. Muy bien, estimados. ¿Está bien? Me están ganando, está bien. Entonces, ¿cuál es el pivote de U3? El mismo U3, ¿no? Perdón, el mismo C11, ¿no? ¿A este qué le vamos a colocar? Candado por el valor de X1. La primera fila que hemos armado. Entonces colocamos Enter y arrastramos. ¿Listo? Y finalmente para Z, lo mismo, ¿no? Es igual al número antiguo menos paréntesis. ¿De qué viene? El pivote, ¿no? ¿Cuál es el pivote? El mismo número. Candado por esta fila especial, ¿no? La primera fila que ha aparecido. Colocamos Enter. Entonces, ¿qué hacemos? Arrastramos. Esto ya tenemos. ¿Hasta ahí han llegado, estimados jóvenes? Sí, ¿no? He visto que han llegado. Los que me están enviando su tarea. Excelente, ¿ya? Muy bien. Alex, todos ustedes, excelente. A ver, ¿ya les ha salido? Algunos me han enviado con algunos errores. ¿Ya lo han corregido? Listo, ¿no? ¿Ya estamos? Entonces ya tenemos acá. Hasta ahí hemos llegado. Ahora hay un asunto, ¿no? Estamos observando que la fila de Z, toda esta fila, toda la fila Z de la tabla última, ya nos olvidamos de las demás tablas, ¿no? Ya cumplieron su rol. Entonces, nos fijamos acá en esta tabla que la parte Z ya no hay números negativos. Estamos viendo, ya no hay números negativos. Entonces, cuando ya no hay números negativos, ¿qué sucede, estimados? ¿No? Ya no hay números negativos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente ahí queda nuestro trabajo. ¿Ya? Ahí queda nuestro trabajo. O sea, ya no podemos seguir avanzando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a reemplazar en nuestra función objetivo. Entonces, estimados, los que han llegado hasta acá, como asistencia, mándenme una captura de pantalla ya de su Excel a mi WhatsApp personal, ¿ya? Los que han llegado hasta aquí. Les voy a esperar 5 minutos. Mándenme una imagen de su Excel que han llegado hasta acá, ¿no? Con sus fórmulas, ¿ah? Cuidado que sean números nomás. Una imagen me manda. 5 minutos. Recording stopped.